Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo cordial de parte del ingeniero Manuel Dante Santillán González, director de la Estación Experimental Agraria El Porvenir de San Martín. Dar la bienvenida para iniciar la charla de hoy día, que será alternativas en control biológico de plagas y enfermedades en los cultivos de café y cacao. En esta oportunidad, el ponente será el ingeniero Jaime Cayotopa, investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana de San Martín. Ingeniero ambiental responsable del Laboratorio de Microorganismos Benéficos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con experiencia en transferencia de tecnologías de cultivos tropicales en diferentes comunidades de la región San Martín. Más de 16 años de experiencia en estudios del potencial de microorganismos benéficos para el control de plagas de diversos cultivos agrícolas, capacitado en el Perú y en el extranjero, en producción y formulación de microorganismos benéficos, experiencia en formulación y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada. Ponente en eventos científicos nacionales e internacionales, miembro activo del Grupo de Investigación de Bioprotección Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Voy a dar pase al ingeniero Jaime Cayotopa Torres. Adelante, ingeniero. Bien, ingeniera Patricia, muchas gracias. Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Efectivamente, la ponencia de hoy va a tratar sobre alternativas de control biológico para plagas de enfermedades de los cultivos de café y cacao. Muy agradecido por la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes y transmitirles algunas experiencias que hemos tenido estos últimos años en estos dos cultivos banderas de la región y del país, ¿no? Yo efectivamente vengo trabajando en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en el área de laboratorio de microorganismos, y en estos años hemos estado abocados a la búsqueda de microorganismos que tengan potencial de control a las diversas enfermedades. Les comento un poco que hemos interactuado con el gobierno regional desde el 2017 con proyectos como Sachainchi, cacao, en algunas fases también con café. Y la principal motivación ha sido ir a los campos de estos cultivos, seleccionar plantas con buenas características de producción y tolerancia a enfermedades, y de estas hacer un proceso de muestreo y aislamiento de hongos, generalmente de hongos tricoderma, que es un género de hongos muy conocido a nivel mundial y que vienen siendo estudiados muchos años ya, y que creemos y estamos muy seguros por los hallazgos que tenemos en estos últimos años que la Amazonía peruana tiene un gran potencial, una gran diversidad de ir cada vez encontrando microorganismos nativos de cada cultivo y con características muy específicas para controlar estas enfermedades, ¿no? Paso a paso luego voy a ir compartiéndole algunas fotos donde puede explicar los procesos que se ha ido realizando para ir del banco amplio de microorganismos que hemos ido colectando de los diversos campos, cuáles han sido esos procesos
esos mecanismos de acción que hemos ido evaluando para poder determinar cuál de estas cepas, cuál de estas especies puedan resultar potenciales para una determinada plaga o enfermedad, ¿no? Acá un poco para poder mostrarles algunos detalles, como les decía, por ejemplo, que el tricoderma es un hongo benéfico, es un hongo de color verde que está asociado a la gran mayoría de cultivos. Vive estos hongos en la rizósfera, asociado a la materia orgánica, a las raíces, y ya no es un hongo nuevo, no tiene más de 228 años de haberse descrito a este género, y en la actualidad se cuenta con más de 300 especies. Entonces, todos estos muchas veces son específicos para una determinada plaga y para un determinado cultivo. Ahí está el trabajo nuestro, que en laboratorio, pruebas de vivero y campo nos ayudan para poder seleccionar y validar a nivel de campo como una alternativa biológica, ¿no? Entonces, estos hongos como características favorables que tienen es que son hongos de rápido crecimiento, por lo tanto, cuando encuentran un microorganismo que pueda generar alguna enfermedad en las raíces de las plantas o en otro órgano, pues por su velocidad de crecimiento tienden siempre a reducirle al enemigo, en este caso al patógeno, y la planta pueda tener mejores condiciones para desarrollarse y lograr producir, ¿no? También tiene gran capacidad para desarrollarse en diversos sustratos. Por eso es un hongo que se puede fácilmente manejar en los cultivos. Son, aparte de ser hongos que tienen diversos mecanismos para competir con los patógenos, también tienen capacidad para descomponer materia orgánica, ¿no? Entonces, por ahí ellos juegan un papel muy importante para devolverle esa materia orgánica que necesitan las plantas y poder nutrirse también, ¿no? Entonces, hablamos de hábitos, por ejemplo, de capacidad endofítica que tienen estos hongos, es decir, que una vez que ellos se desarrollan en el suelo, en la materia orgánica, muchos de estos tricodermas, muchas especies tienen la capacidad de penetrar dentro del tejido. Y esa fase es muy importante, ese hábito es muy importante porque una planta que esté asociada con un tricoderma o varios tricodermas dentro de sus tejidos es una planta doblemente protegida, porque el hongo asume que la planta es su espacio, su hábitat, su casa. Entonces, desde esa zona va a ejercer mecanismos de acción liberando muchas veces sustancias bioquímicas que cuando un patógeno quiere ingresar, pues estas sustancias bloquean el ingreso o en todo caso limitan, y la enfermedad cada vez es mucho menor para poder, digamos, el cultivo sostenerse y llegar a producir, ¿no? Otro aspecto importante también de tricoderma es que tiene muy buena resistencia a algunos plaguicidas. Son microorganismos que ayudan a descomponer moléculas complejas en el suelo. Se ha estudiado bastante, por ejemplo, con algunos metales como cadmio, también con algunos insecticidas, con algunos herbicidas. Y se ha encontrado, y eso está publicado, que hay especies de tricoderma que tienen la capacidad de poder reducir esta contaminación de suelo, ¿no? Esos son algunos aspectos importantes de tricoderma y por qué es muy beneficioso conocerlo, estudiarlo y luego poder aplicarlo en campo, en los diversos cultivos y en las diversas fases del proceso, ¿no? Ahondando un poquito más acá, los mecanismos de acción de tricoderma, como les mencionaba, tienen una gran capacidad de competir por el sustrato, tienen capacidad de micoparasitismo, también antibiosis, generan promoción de crecimiento a las plantas y hay una resistencia inducida, ¿no? Estos puntos los vamos viendo paso a paso para comprenderlo un poco mejor, por ejemplo, acá con unas fotos, ¿no? ¿Qué significa la competencia por el sustrato? Esto quiere decir que tricoderma, cuando está en el suelo, puede competir rápidamente con los patógenos. En esta placa, por ejemplo, de la derecha, vemos varios hongos que han sido sembrados a la misma vez. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hongos distintos.
Y miren, toda esta área de color verde es el área ocupada por tricoderma. Eso indica que tricoderma, sembrado al mismo tiempo en, en una determinada área, tiene la capacidad de prácticamente adueñarse de todo el área, ¿no? Y eso es lo que sucede en campo. Cuando uno aplica el tricoderma y este hongo encuentra patógenos que puedan invadir raíces u otros tejidos de las plantas, entonces por su velocidad de crecimiento, por su competencia que tiene para alimentarse del sustrato, le genera una ventaja bastante notoria a los otros hongos patógenos y se muestra pues como una respuesta de protección para los cultivos, ¿no? El micoparasitismo no es más que el tricoderma, una vez que encuentra un hongo, se beneficia de él. Lo que puede hacer es, a través de una liberación de sustancias bioquímicas, degrada las estructuras de estos hongos patógenos y luego lo puede aprovechar como alimento, ¿no? Entonces, crece sobre este hongo, así como también, aparte de controlar hongos, puede controlar nematos. Sabemos que los nematos son parásitos microscópicos muy comunes en algunos cultivos. Hay un nematodo, por ejemplo, muy conocido y muy perjudicial, que es Meloidogyne. Es un nematodo agallador que genera reducción radicular, genera hipertrofia. Entonces, la planta que ha sido atacada por nematos tiene poca oportunidad de nutrirse, de tomar agua, y por lo tanto la producción se ve bastante afectada, ¿no? Y los tricodermas, algunas especies como Harciano, por ejemplo, son muy importantes para poder parasitar huevos. En esta foto podemos ver un huevo de este nematodo. Estas estructuras que vemos acá como hilos son justamente estructuras de tricoderma que han penetrado en el huevo y se están alimentando de este, ¿no? Entonces, es un hongo parasítico también de huevos de este nemato. Otra de las funciones o los mecanismos de acción que desarrolla tricoderma frente a sus enemigos es la capacidad de antibiosis. La antibiosis, como le decía, no es más que la capacidad de poder producir metabolitos. En este caso nosotros lo aprovechamos bastante los metabolitos secundarios. Y en estas fotos que vemos acá podemos un poco ilustrar cuál es ese proceso, ¿no? Bajo un mecanismo natural, el tricoderma, cuando está en el campo, encuentra al enemigo, lo identifica y comienza a liberar las sustancias bioactivas, ¿no? Que pueden ser enzimas, pueden ser antibióticos, pero también a nivel de laboratorio nosotros podemos inducir a la producción de estos metabolitos para poder hacer pruebas específicas en el control del hongo, el patógeno que nosotros querramos probar, ¿no? Acá en estas fotos podemos ver que estos frascos de vidrio tienen un medio de cultivo que no es más que un caldo de papa con sacarosa o dextrosa, y se siembra el tricoderma acá, pasa por un proceso de incubación mediante agitación orbital, y entonces a medida que el hongo va consumiendo los nutrientes en su fase inicial, comienza a producir metabolitos primarios. Luego produce metabolitos secundarios, donde en esta fase muchas veces se encuentra compuestos muy importantes para inhibir crecimiento de patógenos, ¿no? Entre 12 a 15 días del proceso de incubación se logra estas botellas que ven ustedes acá de varios colores, que cada una de ellas representa a un tricoderma distinto. Verán ustedes que la coloración es marcada. Entonces, cada una de estas tiene una reacción distinta, por lo tanto, por el color nada más nos da la idea de que puede haber diversas sustancias acá, ¿no? Entonces, se hace un filtrado y estos filtrados se aplican a los hongos para ver si existe algún efecto, ¿no? Muchos de ellos no generan ningún efecto, pero esa es la tarea y la búsqueda de la investigación, que muchas veces tarda años para poder encontrar algunas sustancias que sean competitivas para reducir hongos, ¿no? Bueno, entonces, explicando un poco estas características de tricoderma,
también quiero presentarles a otro hongo que se llama Beauveria bassiana, que es un hongo muy común en el cultivo de café, y es un hongo que vive de manera natural en el café, controla a la broca, al gorgojo, que ataca a los frutos del café, pero sin embargo es importante hacer producción masiva en sustratos, básicamente en sustrato arroz, que es un alimento muy apreciado por estos hongos, y acá pueden generar semillas, esporas en grandes cantidades, y estos trabajos se hacen a nivel de laboratorio, ¿no? Si bien es cierto, cuando uno visita un campo de café, puede ver que Beauveria está ahí activa, parasitando gorgojos. Pero si lo hacemos una producción masiva en laboratorio, nos permite pues incrementar esta cantidad de hongo y aplicarlo a través de aspersiones en las diferentes fases del cultivo de café, ¿no? En este caso, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que Beauveria bassiana, aparte de controlar la broca del café, también controla a un insecto que se llama el chinche mosquilla en cacao, que en algunas zonas donde hay exceso de sombra en épocas secas se desarrolla bastante, ¿no? Es un insecto que deforma frutos, y está comprobada también su eficiencia de este hongo para poder parasitar a estos insectos y matarlos, ¿no? Entonces, este hongo Beauveria bassiana es muy importante porque tiene la capacidad de infectar a más de 200 especies de insectos, y como les decía, es fácil reproducirlo a nivel de laboratorio en arroz, ¿no? En arroz se puede llegar a producir en altas concentraciones, de tal forma que entre 2 a 3 kilogramos nos basta para poder tratar una hectárea, ¿no? Y normalmente en café se recomienda que las aplicaciones deberían ser al menos 3 por año. Una aplicación, apenas terminemos la última cosecha, a la que llamamos nosotros la raspa, donde quedan solo algunos frutos, pero lo ideal es sacar todos los frutos de las ramas para que no, por sobremaduración, caigan al suelo y sirvan de alimento para estos gorgojos, ¿no? Entonces, si no hacemos la raspa, dejamos que los frutos caigan al suelo, entonces estamos dejando ahí alimento y la broca se va a reproducir y masificar, y lo que vamos a encontrar para la siguiente campaña es una alta incidencia de esta plaga, ¿no? Entonces ahí debemos hacer una primera aplicación de Beauveria dirigida a la parte de la base de la planta, donde algunos frutos por sobremaduros hayan caído y se nos escapen, y tratar de parasitar ahí a la broca que está en el suelo, los frutos de café. Una segunda aplicación lo recomendamos cuando los frutos están comenzando a llenar, a tener forma, aproximadamente unos 2 meses después de la floración. Ahí lo que se recomienda es la aplicación del producto, enfocarlo a las ramas donde están los frutos, y también una segunda repetición al suelo, siempre proyectado a la copa del árbol, ¿no? Y una tercera aplicación que lo podríamos hacer 45 días después de esta segunda aplicación, y ahí solamente haciendo ya una aspersión a las ramas con frutos. Bajo ese, digamos, programa de aplicación, seguros de que se maneja muy bien esta plaga y tenemos daños mínimos. Pero si nosotros queremos hacer una aplicación de Beauveria cuando ya los índices de incidencia son superiores, digamos, a 15%, ya la población es bastante alta, ¿no? Entonces es difícil reducirlo. Entonces hay que actuar siempre cuando apenas está apareciendo la plaga. Este otro hongo también es muy importante, es un hongo conocido como Lecanicidium lecani. Es un hongo que cuando ustedes visiten las plantaciones de café y encuentren hojas como esta, con ataque de roya, la roya está de color anaranjado, y estas manchas de color blanco que notan acá ustedes es justamente el hongo Lecanicidium lecani. Es un hongo que parasita a la roya.
Y entonces, si nosotros hacemos aplicaciones en campo, miren, estas que ven ustedes de manera natural, estas son hojas colectadas del kilómetro 25 carretera Yurimaguas, y ahí hemos podido encontrar muy buena concentración de Lecanicidium, que de manera natural está parasitando a la roya, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos la reproducción masiva en laboratorio y hacemos aplicaciones en campo de manera preventiva o apenas haya inicio de la enfermedad, podemos reducir de manera significativa el ataque de la roya. Lógicamente esto tiene todo un plan de manejo. La roya, para manejar roya no es solamente aplicación de biológicos, también hay que nutrir la planta, hay que darle un buen trato, sombra, malezas, son factores muy importantes para poder reducir variedades, ¿no? Todo este tema amplio que debemos manejar. Pero Lecanicinium lecani es un agente biológico muy importante que nos puede ayudar grandemente a reducir poblaciones de roya y manejar muy bien el cultivo. También se presenta como alternativa a los hongos micorrízicos arbusculares. Son hongos que siempre han vivido con las plantas. Estos hongos tienen grandes capacidades de poder desarrollar en el suelo estructuras que pueden llegar hasta 70 metros y conectarse a los tejidos de la planta, a las raíces básicamente, y suministrarle agua y también nutrientes, ¿no? Mayormente fósforo. Los hongos micorrízicos arbusculares tienen capacidad de solubilizar fósforo. También otros nutrientes, pero en menores proporciones, ¿no? Entonces, si nosotros cultivamos plantas desde la germinación asociadas a hongos, definitivamente tenemos una ventaja bastante grande de hacer frente a los patógenos y también de darle un plus en cuanto a la nutrición, a la alimentación, ¿no? Agua y nutrientes que le van a ayudar a que la planta pueda soportar muy bien algunos procesos de sequía, porque son estructuras, digamos, prácticamente postizas, como unas raíces postizas que pueden explorar mucho más área de lo que normalmente la raíz puede hacerlo de manera natural, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta para manejar nuestros cultivos. Miren acá otras experiencias en cuanto a tricoderma, por ejemplo, en café. En café tenemos una enfermedad muy común que es la roselínea, conocida también como el pie negro del café. El café es una planta que tiene una gran capacidad de resistencia. Puede estar con unas cuantas raicillas y la planta está viva, ¿no? No está en una condición de ser productiva, pero por lo menos se mantiene en pie, se mantiene viva, y muchas veces la raíz está devastada, ¿no? Con algunas raicillas se soporta y resiste. Y este hongo generalmente causa ese tipo de sintomatología que ven ustedes acá en esta maceta que dice control. Se hizo una prueba en vivero donde se infectó plantas de café con Roselia y luego, previo a esto, se trató el suelo con tricoderma en el tratamiento donde se empleó este hongo, y en el que no, el tratamiento control se hizo directamente la infección. Para ambos tratamientos en la misma etapa, pero como verán ustedes acá, la planta control lograron infectar, y las plantas tratadas con tricoderma tuvieron una gran capacidad de sobrevivencia, ¿no? Logramos 80% de protección del cultivo. Entonces, tricoderma manejado en un suelo con sustrato y de manera preventiva, tengan la plena seguridad de que el cultivo va a prosperar. Esta es otra vista también de los hongos micorrízicos. Como les decía, es importante apenas uno haga, en este caso acá estamos bajo una propagación de plantas de café por, por segmentos de tallo, y apenas uno hace el proceso ya de adaptación de las cámaras de subirrigación, se lleva una bolsa almaciguera y se va aplicando los hongos micorrízicos, ¿no? Para proteger al cultivo.
Acá algunas figuras que nos explican, por ejemplo, la respuesta de inoculación de los consorcios micorrízicos en café, en Valera Caturra, en San Martín. Podemos ver acá cómo se asocian diversos consorcios. Estos son diversos. Cuando hablo de consorcios, hablo de un grupo de hongos micorrízicos, varios géneros en realidad, ¿no? Que han sido colectados de diversos lugares. Por ejemplo, acá tenemos Chirapa, Aviación y así, nueve consorcios distintos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos medido acá o qué podemos observar acá en esta figura? Es su capacidad de colonización, es decir, su capacidad de que los hongos puedan ingresar dentro del tejido de las plantas, ¿no? Y podemos ver acá que todos los 9 consorcios de hongos micorrízicos tienen la capacidad de penetrar, algunos más que otros, ¿no? Algunos superan el 30% de colonización. Y eso es importante porque un hongo que tenga la capacidad de ingresar al tejido es un hongo que va a generarle beneficios a la planta, tal como les manifesté, ¿no? En la toma de agua y nutrientes. En altura de planta también podemos observar, miren, este es el control frente a los tratamientos donde recibieron hongos micorrízicos. Hay diferencias estadísticas significativas, ¿no? Acá tenemos un promedio por debajo de 10, 9.8 aproximadamente, y este es el tratamiento sin micorrizas, y los tratamientos con hongos micorrízicos superan los 14 centímetros, ¿no? Esa es una importancia de poder cultivar plantas de café con hongos micorrízicos. También tienen la capacidad de generar bioprotección. Entonces, plantas que hayan sido tratadas con micorrizas también expresan su capacidad de reducir el ataque de roya, ¿no? Y acá lo podemos ver, por ejemplo, algunos inoculantes frente al testigo, como por ejemplo inoculantes de Lama, Rioja, Guayaga, el Dorado, muestran buenas respuestas en cuanto al área foliar y también acá en cuanto a la tolerancia a roya, ¿no? Esta barra me indica plantas de café sin inoculación, en este caso del patógeno, y esta con inoculación. Entonces ahí vemos cómo hay una respuesta adversa cuando no se trata con hongos micorrízicos. Estas figuras también nos pueden expresar un poco la incidencia y severidad de roya. Cuanto más colonización de hongos micorrízicos tenemos en la raíz, la tendencia de la incidencia de la roya es menor, ¿no? Tanto incidencia y severidad. Bueno, en este caso un poco para mostrar lo que anteriormente vimos, que el hongo Beauveria es, como le decía, así se ve en laboratorios, aislar del campo al hongo en placas con medio de cultivo, como lo ven acá, son colonias puras. Estas pasan por un proceso de incremento del inoculante del hongo medios líquidos. Luego se prepara arroz en equipos con autoclave para poder esterilizar y precocer el arroz. Y este inóculo se siembra en el arroz, envuelto primeramente, y luego ya pasan a bandejas o a mesas donde sufre el proceso de desarrollo, colonización y secado, ¿no? Entonces el producto finalmente sale seco para poder conservarlo y luego aplicarlo en los campos de café. Acá algunas fotos de cómo es que el Lecanicida lecani va atacando a la roya, ¿no? Esto sobre todo, estas estructuras de color azul que ven ustedes, miren cómo Lecanicida lecani bajo una mirada microscópica se ve que lo va parasitando al hongo. Lo que vemos acá en la hoja lo podemos ver en el microscopio y eso es lo que sucede, lo que le decía. El hongo controlador lo que hace es identificar la estructura del hongo que causa la enfermedad y bajo mecanismos de liberación de sustancias bioquímicas que van degradando estas estructuras, comienza a invadirlo, a degradarlo y a alimentarse de este, ¿no? Es un proceso de
de acción bioquímica para poder reducir a los hongos. Otra vista de Roya, este es, por ejemplo, miren acá en esta hoja que bien se ve el desarrollo del lecanicil, ¿no? Si bien ven ustedes acá de manera más marcada el contraste entre el color naranja y el color blanco, ahí sí, efectivamente, hay colonias que van creciendo sobre Roya, pero en esta ven ustedes un desarrollo absoluto de lecanicilio, ¿no? Todas estas manchas blancas son las estructuras del lecanicilio lecani, del hongo benéfico que ha crecido sobre la roya y ha reducido en absoluto la esporulación. Entonces, si yo logro esto, quiere decir que ya no hay una invasión de roya en el campo, ¿no? Por eso es importante que hagamos las aplicaciones en los momentos adecuados cuando las concentraciones no son muy altas, ¿no? Pero acá en esta hoja pueden ver ustedes que había un ataque alto de roya y sin embargo la cepa de Lecanicilum era muy efectiva, que ha tenido una gran capacidad de poder crecer sobre la roya. Esa es una figura de cómo se produce el Lecanicilum. También se produce en arroz, en maíz, igual en laboratorio, bajo los mismos procesos que tricoderma, que Beauveria vaciar. Se puede incrementar en grandes cantidades. Y acá algunas vistas de algunas plantas interesantes que se logró con un proyecto acá en el IAP. Se ha trabajado, bueno, en realidad más de un proyecto, se ha trabajado aproximadamente 6 años seleccionando algunas plantas matrices de diversas zonas de San Martín, donde se ha hecho colecta de material vegetal, observando justamente plantas tolerantes a roya. Se ha visto plantas que en campos donde había alta incidencia y severidad de roya, algunas mostraban resistencia natural, ¿no? Entonces esas plantas han sido colectadas. Acá en el día tenemos un banco de material de estas variedades de café. Y en el Alto Mayo, con el señor Santos H, se tiene una parcela donde se está evaluando su capacidad, ¿no? Si bien es cierto, se ha hecho pruebas en vivero acá en el IAP con hongos micorrízicos, han resultado bastante interesantes en la respuesta al ataque de roya. Entonces ya bajo condiciones de campo estamos evaluándolo, ¿no? Y queremos ver cómo va su comportamiento y de acá a futuro qué alternativa nos puede dar para poder consolidar algunos materiales que podrían ser importantes para propagarlo masivamente más adelante. Hay algunas fotos más de algunas visitas que se ha recibido con algunos personajes de la política. Y acá algunas experiencias sobre el control de Moniloptera roreri y también Phytophthora. Como saben ustedes, Moniloptera roreri es el principal hongo en el cultivo de cacao, es el hongo más devastador, el que nos genera grandes pérdidas. Si no tuviéramos presente este hongo, pues la producción de cacao probablemente sería el triple de lo que cosechan nuestros productores, ¿no? Pero sin embargo, se ha aprendido a convivir porque hasta el momento no se tiene una molécula o un microorganismo que una vez aplicado combata en su totalidad, ¿no? Pero sin embargo, hemos ido viendo a través del tiempo que los tricodermas juegan un papel muy importante para reducir la incidencia de esta enfermedad. Entonces, se ha aislado muchos tricodermas de diversas provincias de la región San Martín. En realidad hemos visitado las 10 provincias de San Martín, hemos aislado muchos tricodermas en los campos de cacao. Y en laboratorio hemos hecho procesos de selección. Una de ellas es una prueba de micoparasitismo, como ven acá ustedes. Una prueba de micoparasitismo significa evaluar la capacidad de los tricodermas en cuanto a valga la redundancia, en cuanto a su capacidad de colonizar al patógeno, ¿no? Por ejemplo, acá en esta placa, en esta primera placa podemos ver que esta colonia de color
cremosa, un poco blancas, por la foto, es Monilioptera roreri. Y acá este disco que ven es tricoderma. Entonces, es fase 1, fase 2, tricoderma, va desarrollando y una vez que encuentra, en este caso a Monilia, verán ustedes cómo comienza a degradarlo y a crecer sobre ella, invadiéndolo, ¿no? Y acá un poco más avanzado ya va tomando coloración, es decir, las estructuras del tricoderma, en este caso las esporas van madurando y van invadiendo poco a poco a este hongo Monilioptera, ¿no? Esa es una prueba de laboratorio que nos permite de las tantas cepas que podemos tener en un banco ir seleccionando cuál de ellas podrían resultar efectivas para una siguiente prueba, ¿no? No es la que nos dice que esta cepa ya es la que debemos llevar a campo, hay que repetir muchas pruebas más para poder consolidar, pero por lo menos nos da una idea de que esta cepa tiene capacidad de invadir a Monilla, así como hay otras que simplemente encuentran a la Monilla y no le generan ningún daño, ambas se respetan y esas no nos sirven, por ejemplo, para una segunda fase. Acá en otra prueba, es una prueba de discos, lo que se hace acá es cortar control, se aplica agua por aspersión. Y en esta se aplica al tricoderma, en este caso un tricoderma 57, código 57 es un tricoderma harziano. Miren, cuando aplicamos una solución de tricoderma, todos estos discos se vuelven de color verde. Eso indica que tricoderma creció sobre las estructuras de Monilia y no lo ha dejado prácticamente generar las esporas del hongo, en este caso patógeno, para que siga el ciclo de infección en los campos, ¿no? Entonces nota claramente acá, esta fila, discos de color verduzco y estas de color cremoso, ¿no? Entonces me dice que este tricoderma tiene capacidad de poder reducir amonía. Acá otras pruebas con Phytophthora. Phytophthora es el segundo hongo más importante en el cacao en el Perú. Verán ustedes cómo este tricoderma, una vez que lo encuentra a Phytophthora, comienza a invadirlo y no deja rastros, ¿no? Entonces es mucho más fácil combatir Phytophthora que Monilioptera. Acá en esta figura podemos ver ya las pruebas de metabolitos que les dije que es un proceso de cultivo del hongo en medios líquidos para poder encontrar las sustancias bioquímicas que pueden producir estos hongos. Y acá en esta foto se nota claramente cómo varios tricodermas, varios compuestos de tricodermas que han sido mezclados con estos medios de cultivo no resultan nada efectivos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta fila de acá tenemos 4 tricodermas que una vez que se han mezclado al medio de cultivo más los compuestos de tricoderma, no le generan ninguna reducción. Nos vamos a esta otra fila, acá encontramos un tricoderma con código 40 que sí ha generado una reducción. Monila no ha crecido mucho. Y pasamos a la 57, que lo vieron ustedes acá en la anterior, que genera esta reducción en discos de cacao con Monilia. Acá también muestra un dato interesante. Miren, esta la misma. Acá podemos ver el disco de Monilia, porque este es un disco de Monilia que se sembró en el medio con los compuestos de tricoderma. Resulta que el tricoderma 57 ha generado una reducción total del crecimiento de Monilia. ¿Qué me dice eso? Que este hongo produce compuestos químicos o bioquímicos, por llamarlo así, porque son de origen un hongo, un microorganismo. Entonces, mata a Monilioptera roreri. Y eso es un dato muy importante que nos va consolidando su capacidad de este hongo, tanto en micoparasitismo, en antibiosis y en pruebas antiesporulantes con los discos que vieron ustedes, ¿no? Igual acá ven ustedes también para Phytophthora. En Phytophthora también hay varios tricodermas que no, en cuanto a los metabolitos secundarios, no generan reducción, pero por acá hay algunos que sí muestran cierta capacidad, ¿no? Si podemos ver acá en esta figura, podemos ver que el tricoderma 20, el 55, el 20 y el 33 no han, bueno, el disco del hongo, en este caso Phytophthora que se sembró, se mantuvo
activo, pero sin embargo no generó mayor crecimiento, ¿no? Entonces, quiere decir que estos 3 tricodermas sí tienen capacidad de poder también reducir bajo ese mecanismo, bajo esa prueba, a Phytophthora, ¿no? Otro dato más que quiero compartirles es que los tricodermas también han sido evaluados en estos años donde teníamos la fiebre del cadmio en cacao. Entonces, era una preocupación realmente importante. Se hizo una evaluación de la capacidad de estos hongos para poder reducir cadmio, ¿no? Entonces, acá lo que hemos hecho es contaminar medios de cultivo líquidos, porque esa es una fase donde primero hay que poder evaluar. Como ven ustedes, son botellas de un medio líquido donde se sembró tricoderma, tanto en frascos donde no se aplicó el cadmio, así como en otros se aplicó, ¿no? En este experimento lo que hemos hecho es trabajar con 29 cepas en su primera fase y con 10 cepas de tricoderma en la segunda fase, ¿no? Acá les voy a explicar un poquito. Por ejemplo, en esta mesa que ven ustedes con una diversidad de placas, lo que se ha hecho es elaborar un medio cultivo con proporciones o concentraciones altas de cadmio, entre 25, 100 y 250 ppm de concentración, y luego se sembró tricoderma para medir la capacidad de sobrevivencia en estos medios, ¿no? Pasado esta fase, lo que se ha hecho es ya producir un medio líquido y trabajar con los 10 tricodermas mejores resultados de la primera fase, ¿no? Entonces acá lo que se hace es, como les decía, producir un medio líquido, se ha contaminado a 5 ppm y se ha sembrado tricoderma en el medio líquido, así como en esta botella. Y una vez pasado 15 días, se ha dejado desarrollar al hongo y el hongo genera este tipo de estructuras. Entonces, si el hongo logra crecer en medios de cultivo contaminados, es muy probable de que en estas estructuras haya atrapado cadmio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, saber esa respuesta, cuánto puede haber reducido el tricoderma al cadmio? Simplemente lo que se hizo es tamizar filtrar al medio líquido contaminado, separar las estructuras del hongo y este medio líquido llevarlo al laboratorio, ¿no? Para hacer una evaluación de la concentración. Punto de partida 5 ppm, ¿no? Entonces, aparte de evaluar la concentración de cadmio final, también se evaluó la tolerancia, como le decía, ¿no? Miren, en esta foto se puede ver cómo se comportan los tricodermas en función a las diferentes dosis, ¿no? Esta placa de acá es el control, donde creció en medio cultivo libre de cadmio, acá con la dosis 1, dosis 2, dosis 3, ¿no? Es decir, 25, 100 y 250. Y podemos ver cómo a medida que se incrementa la dosis del cadmio, el tricoderma va reduciendo su capacidad de crecimiento, ¿no? Pero hay que recordar acá que la dosis empleada es bastante alta, ¿no? Hemos trabajado con dosis altas para poder discriminar algunos seleccionados, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que mayor crecimiento de tricoderma, ¿no? Acá otra figura que también nos dice prácticamente lo mismo, a 0 ppm, control, buen desarrollo, y a medida que se va incrementando la dosis, pues sí, el crecimiento es menor. Y acá lo más interesante es que evaluando la concentración final de cadmio ya en laboratorio, hemos podido encontrar de los 10 tricodermas evaluados, 3 especies, que es Brevicompactum, Harciano y Spirali, tres especies de tricoderma que han resultado muy interesantes en la reducción de cadmio del medio líquido. Miren, hemos logrado de 65.8 el Spirali y a 83.1 el Brevicompactum, ¿no? Entonces quiere decir que los hongos, una vez sometidos a un medio de cultivo contaminado de cadmio, tienen la capacidad de absorber al metal y poder reducir la concentración en el medio líquido. Hay un artículo publicado, está en la Ciencia Agropecuaria, lo pueden ubicar ahí ustedes y verlo a mayor detalle lo que se ha hecho en este proceso de investigación. Para finalizar ya, esta es una
la figura compuesta del proceso de producción de tricoderma en el IAP. Como verán ustedes, acá se ha hecho una producción bastante interesante de tricoderma. Se hace la producción, como le decía, en sustrato arroz. Acá lo que estamos haciendo es dándole cierto trato al tricoderma para que logre esporular, generar muchas semillas y luego el producto final no es más que cosechado en bolsas de cristal por kilogramos, totalmente deshumedecidos, un 10% de humedad aproximadamente para poder conservarlo. Las esporas son unos cuantos meses, porque si lo cosechamos con humedad, el hongo sigue su ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces no es favorable. Entonces el IAP tiene un laboratorio con equipos básicos para poder producir tricoderma, Beauveria, también lecanicilio, y los productores están cada vez siendo más conscientes de que son microorganismos que aplicados desde el inicio de la producción de cualquier cultivo, estos van a sumar de manera positiva para poder hacer cada vez más eficientes los cultivos, ¿no? Acá algunos pasos para aplicar tricoderma. El tricoderma, una vez cosechado, va a un balde y luego se agrega un aceite agrícola vegetal para hacer la extracción de las esporas. Agregamos agua, se remueve el tricoderma, luego se pasa por un tamiz. La idea es que no vayan los granos de arroz a la mochila. Esto normalmente se puede preparar primero en baldes, luego ya envasarlo a un tanque. Como les decía, normalmente la cantidad o la dosis del producto, en este caso tricoderma, es entre 2 a 3 kilogramos por cilindro. Entonces se hace el proceso de lavado en balde, se tamiza, luego ya en el cilindro se puede envasar hasta 200 litros entre 2 a 3 kilogramos, ¿no? Que hayan sido previamente extraídos en los baldes. Ya normalmente cuando se aplica en campo a la parte aérea, lo ideal sería hacer el proceso de extracción del tricoderma y dejarlo unas 6 horas en promedio para humectar las esporas del hongo y luego aplicarlo. Pero si yo voy a hacer la aplicación al suelo, no necesito dejarlo tiempo en reposo, ¿no? Porque en el suelo tenemos otras condiciones, hay humedad, la temperatura es más baja, hay agua también, entonces fácilmente se incorpora al suelo. Entonces, ya en campo se puede aplicar tanto al suelo como a la parte aérea, en caso de cacao, básicamente a los frutos, porque ahí es donde queremos proteger al cultivo. Bueno, eso es en resumen lo que he querido compartir con ustedes. Espero me haya podido dejar entender y que haya sido de su agrado la charla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jaime. Muy interesante las alternativas de control biológico que tenemos prácticamente a la mano, ¿no? Solamente lo que falta es sensibilizarse más con los productores, ¿no? Concientizarles. Acá tenemos unas preguntitas para que les des a responder. Claro. De Albertino Mesa Ojeda, que es desde Jaén. ¿Qué volumen se aplicó por planta para controlar pie negro? Y del mismo la pregunta, ¿existen experiencias de control biológico de cochinilla en la raíz en café? Claro. Bien, la dosis que se emplea para cualquier cultivo está entre 2 a 3 kilogramos por cilindro. Ahora, si yo ya lo quiero llevar a una mochila de 20 litros, es un promedio de 200 gramos por mochila de 20 litros. Y si queremos ser un poquito más técnicos, la dosis aproximada que debe ir en una solución bajo riego es de 10 millones de esporas por mililitro. Va a ser un poquito más específico, digamos, si yo quiero hacer un ensayo a nivel de vivero o laboratorio, ¿no? Pero dosis general para tratar los cultivos en campo
entre 2 a 3 kilogramos por cilindro o un promedio de 200 gramos por mochila de 20 litros, ¿no? Con el aceite agrícola para poder darle condiciones también a las esporas de que éstas se humecten. Y si lo aplico a la parte aérea, se proteja un poco de la luz solar o de alguna ligera lluvia que haya, ¿no? En cuanto a cochinilla, no he hecho una experiencia propia acá en San Martín, pero hay estudios donde muestran de que Lecanicilium y Beauveria bassiana funcionan para estos insectos. Y las dosis son bastante similares a la de tricoderma. De Miriam Tocton. ¿Tiene alguna experiencia en la aplicación de silicio en polvo vía foliar para controlar la roya? No, experiencia propia no tengo. No lo he trabajado. Bueno, algunas preguntas también que quieran hacer a través del chat. Creo que son esas 3 nada más. Me parece que está todo entendible. Jaimito, algunas palabras. Bueno, decirles una vez más que las alternativas biológicas están a la mano. Tenemos en el Perú, en diversas partes del Perú, existen institutos, laboratorios, empresas que producen estos microorganismos. Hay que tener cuidado nada más de siempre fijarse en un buen centro que nos ofrezca un producto fresco, porque recuerden que son organismos vivos y que si lo aplicamos después de varios meses de almacenamiento, muchas veces no tienen el efecto que esperamos, ¿no? Y como recomendación, pues que los microorganismos, como han visto en todo el proceso con las fotografías, es una realidad que ayudan mucho a inducir tolerancia a las enfermedades y también a mejorar la nutrición de las plantas, ¿no? Entonces, cuanto más temprano lo apliquemos, vamos a tener mucho mejores respuestas en nuestros cultivos, ¿no? Y son organismos saludables que nos ayudan a reducir también el uso de pesticidas. Hoy en día que queremos consumir cada vez más saludable, entonces es una alternativa que debemos ponerlo en práctica, ¿no? Y cualquier cosa, pues estamos acá en el IAP. Si hay alguna consulta, nos pueden contactar y nos podemos sumar si es que está dentro de las posibilidades poder apoyar en cualquier proceso de producción, ¿no? Gracias por la Jaimito, paciencia y ¿hay sí. hay algún peligro si desean emplear estos productos, ¿no? En este caso, porque son hongos, para que sea de fácil manipuleo para los productores? Así que existe un peligro en el manipuleo de los hongos. No, son hongos benéficos que no porque, por ejemplo, si vemos a tricoderma que parasita un huevo de un nemato, o vemos a Beauveria que parasita insectos, puede ser que alguien que no conozca muy bien de ese tema diga, pero también puede infectarme, ¿no? Tenemos un organismo bastante evolucionado y que no tiene repercusión. Estos somos con nosotros, son totalmente confiables y eso pues está sustentado por los organismos que ven este tema, ¿no? Y lo que sí, la recomendación es que, como han visto ahí, se produce en arroz y la semilla del hongo es un polvo. Entonces, cuanto más concentración tengan, nosotros manipulamos el arroz, ya sea con Beauveria o con tricoderma, se levanta un polvo, ¿no? Ese polvo son las esporas del hongo. Entonces, ahí sí hay que manipularlo con una mascarilla, porque nos puede generar alguna alergia, ¿no? Que es propia de cualquier partícula que se suspende en el aire, ¿no? Eso. Y pues, si lo desean, pueden poner sus guantes por un tema básicamente
de protección de uñas, si lo quieren ver así, pero en realidad Sí, creo que sí. son hongos inocuos. La mascarilla es importante por el tema de que son polvos secos, ¿no? Ujú. Para que evitar alguna alergia, algún estornudo ahí, ¿no? Eso hay que Sí. evitar. Pero no va a infectar los hongos en el cuerpo, Ah, ya. eso pierdan cuidado, pierdan cuidado. Muchas gracias. Y también acá te mandan felicitaciones por la exposición que tuviste y agradecer también al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana por haber permitido hacer la difusión de esta tecnología que vienen brindando ustedes hacia los productores. De esta Gracias. manera también es la forma de cómo podemos difundir y promocionar prácticamente las tecnologías a través de los actores del Sistema Regional de Innovación Agraria de San Martín, para que el productor sepa, ¿no? De con qué contamos a la mano, y también facilita también de esta manera la economía de ellos, ¿no? Porque los costos no son altos comparados con los productos químicos, ¿no? Así Eh, es. y otro es de que a través de la plataforma de la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria, que la preside el ingeniero Manuel Dante Santillán González, le da el agradecimiento por haber estado participando en esta programación que estamos ya culminando en este mes con las charlas técnicas que estamos promoviendo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Jaime Cayotopa, por tan brillante exposición que nos disertó hoy día. A ustedes por la oportunidad, ingeniera. En cualquier momento estamos para colaborar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que han estado conectados, y para el 5 les esperamos con otra charla técnica relacionada al cultivo de café. Muchas gracias.